Buenas tardes. Le agradezco a Alejandro y a Yamandú, espero que me hayan dejado en la parte ascendente de la curva de atención. Bueno, en primer lugar, esta presentación no la realicé yo solo. Quiero agradecerle a compañeros de Pasturas, a Rodrigo Zarza y a Carlos Rossi, que participaron en la elaboración de la charla, junto también con compañeros del grupo de lechería y algunas otras personas que estuvimos consultando para darle un marco a la charla y ver dónde queríamos hacer foco en este tiempo. Si ustedes ven ahí la cartilla, el título de la charla cambió. En realidad nosotros queremos referirnos un poco a producción forrajera en sistemas intensivos de leche en forma global y discutir un poco ciertos puntos que normalmente estamos siempre discutiendo para estos sistemas de producción lechero y contrastar algunas visiones y quedarnos con algunos puntos interesantes para seguir discutiendo a futuro. Como contenidos, la idea es pasar por contexto y situación actual, ver algo de contribución de la fase de pasturas, tocar algunos puntos dentro de rotaciones forrajeras, acompasar eso de las rotaciones forrajeras con la productividad de los recursos forrajeros en cada una de las rotaciones, y luego ver algunos puntos de cambio, decimos ahí que podemos cambiar, algunas alternativas, algunas cosas que ya se vienen realizando, que tenemos datos nuevos sobre esto, y también reafirmarnos sobre bibliografía de ensayos viejos que no por ser viejos dejan de ser valiosos. Y algunas reflexiones finales. Como contexto, todos ustedes saben, hoy ya varios de los expositores hablaban del tema en el área lechera, la competencia por suelos con agricultura. Quizás hoy en día con el tema de los planes de uso y manejo de suelos pueda existir alguna nueva oportunidad de algún área que salga de sistemas puramente agrícolas y pueda pasar a una rotación forrajera que pueda entrar en algún área de tambo. Por otro lado, es claro el aumento del precio de los insumos, por eso la necesidad de hacer un buen uso de los insumos. Por otro lado, también un aumento en el valor de arrendamiento y aumento del valor de la tierra, dos aspectos que están ahí, digamos, están incidiendo sobre esto. Pero por suerte, un aumento en el precio de la leche en los últimos años que sustenta toda esta discusión. Un poco sacando del contexto que hablábamos anteriormente, cuál es la situación actual que nosotros visualizamos, pensando principalmente en la parte de pasturas. Creemos que se intensificó la producción lechera claramente, aumentó en productividad, ya lo han venido hablando, aumento en el tamaño de los rodeos, en la carga y en producción individual. Por otro lado, también es claro la intensificación en los planteos forrajeros o la necesidad de intensificar esos planteos forrajeros. Por otro lado, también el aumento del uso de nitrógeno, fósforo, potasio y otros nutrientes en determinados esquemas de producción. Y bueno, ahí todo el tema de qué dudas nos arroja eso, cuáles son los potenciales que podemos tener, dónde estamos en la curva de nuestras pasturas y bueno, discutir un poco eso. Por otro lado, aumento del uso de concentrados y silo de planta entera en todo lo que son sistemas lecheros. Lo visualizamos como algo positivo desde el punto de vista de las pasturas, en el caso de que esas herramientas sean utilizadas para hacer una mejor utilización y un mejor manejo de todo lo que es pastura. Estamos visualizando todo desde el punto de vista de las pasturas, qué nos puede dar esto para lograr mayores productividades. Y por otro lado, este último punto que lo remarco, el tema de que se contrata la mayor parte de labores de siembra y reservas forrajeras. Creo que acá es interesante que esto, por un lado, nos puede estar aportando, pero la importancia de estar arriba de eso para que eso sea un aspecto positivo y no nos juegue en contra. Voy a ir a dos diapositivas de algunos ensayos viejos y algunas proyecciones para tratar solamente de visualizar la contribución de la fase de pasturas. Creo que no tenemos que entrar en esta discusión, todos tenemos claro la importancia de una fase de pasturas dentro de los sistemas, obviamente en lechería es totalmente indispensable.
Este es un trabajo de Morón del año 2009, una proyección desde el 2010 hacia el año 2070, donde veía la evolución del contenido de carbono en diferentes secuencias. Si bien aquí no estamos en secuencias que sean del área lechera, vemos claramente que la única secuencia donde los niveles de carbono se mantendrían o incluso podrían subir es aquella secuencia donde contamos con una fase de pasturas altamente productivas y bueno, en este caso en combinación con soja, trigo y en el resto de los casos el contenido de carbono caería. Acá lo que me parece interesante hacer hincapié es en el tema de cuando hablamos de una fase de pasturas, no dejen de tener en cuenta que hablamos de una fase de pasturas donde estamos buscando buena producción de pasturas. A veces discutimos de los beneficios de las rotaciones con pasturas y las pasturas, pero nosotros durante toda la charla en lo que nos vamos a estar refiriendo es a pasturas que son altamente productivas, digamos, que estamos en el tope de producción. No podemos hablar de una pastura productiva cuando estamos produciendo 2.000, 3.000 kilos de materia seca por año. Una gráfica que Alejandro también ya la mostró en parte de su presentación, carbono en el suelo en la unidad de lechería, en el periodo de 75 al 90, cómo venían cayendo los niveles de carbono en el suelo y cómo luego de este periodo, ya entrando en el manejo de rotaciones, ya incluyendo rotaciones forrajeras e incluyendo la siembra directa, cómo los niveles de carbono se elevaron y fueron a lo que eran valores similares a este periodo. Voy un poco a lo que es uso de suelo en establecimientos con lechería comercial. Una visión bien amplia del tema. Estos son datos de Diego publicados en 2013. Y acá solamente lo que contrasto son praderas plurianuales con forrajeras anuales y presento la relación de forrajeras anuales y pasturas plurianuales. Acá lo que todos ustedes conocen en el año 2008, el área de pasturas perennes estaba cerca de las 350.000 hectáreas. En el año 2008, por el tema de la seca que todos conocen, hay una caída grande en esa área. Y para recomponer esa cadena forrajera, existió lo que se llamó y lo que continuamos llamando una anualización de las pasturas por el aumento marcado en el uso de forrajeras anuales. Acá lo ven, si bien las praderas subieron nuevamente de este punto más bajo a valores en el entorno de las 250.000 hectáreas o algo más, también subió el uso de forrajeras anuales y acá lo ven claramente en lo que es la relación. Una relación que estaba en el entorno del 0,2 para el 2007-2008 pasó a 0,6 en el 2011-2012. Acá podemos hipotetizar un poco de si estamos en un nuevo equilibrio donde el área de forrajeras anuales va a ser mayor comparativamente con lo que era en este periodo, o si este valor puede empezar a crecer y llegar a niveles cercanos a los que anteriormente existían. Acá achico un poco, voy un poco más específico y voy a áreas de pastura en grupos crea lecheros. Esto agradezco algunos datos de Mario Fossati que compartió conmigo por el tema de la presentación. Son datos de FUCREA de 2013. Y simplemente lo que les presento es el área de pasturas dividido en praderas perennes, verdeos de invierno. Acá hago la sumatoria de praderas perennes y verdeos de invierno, verdeos de verano y cultivos. Acá claramente se ve en el año 2011-2012 un promedio de 46% de praderas perennes en estos grupos CREA. Vemos un aumento para el año 2012-2013 y vemos que el área de verdeos de invierno se mantiene en el entorno de un 25-22%. Y una cosa que quería rescatar de acá era el tema del 25% de las empresas de productividad superior, de margen superior, que estaban con un 60% de pasturas perennes dentro de su rotación, un 32% de verdeos, y acá marco lo que es el factor de intensidad de uso de recursos suelos. Si comparamos el área que está destinada a praderas más verdeos, acá vemos que es claramente superior con el promedio de los 2 años
anterior. Esto un poco para darle foco y ver en qué estaban. A grosso modo, cuando hablamos de rotaciones forrajeras, estamos en la discusión de las diferencias entre rotaciones cortas, rotaciones largas, forrajeras de ciclo corto, de rotación corta, de rotación larga. Y bueno, muy a grosso modo les presento esto donde la idea es poner dos rotaciones, una de 3 años y una rotación de 4 a 5 años, donde cambian los constituyentes de esa pastura. En la rotación de 3 años, el año 1 y año 2, pusimos una pradera que principalmente, y lo que se contatan en la mayoría de los sistemas, está constituida por cebadilla, trébol rojo. En algunos casos, ahí puse un signo de interrogación, por el tema del uso de achicoria para incrementar la producción estival. Esa pradera vendría acompañada de un verdeo de invierno y un verdeo de verano. Por otro lado, tenemos lo que son las praderas que incluimos dentro de rotaciones más largas, de 4 o 5 años, donde durante los primeros 3 años o incluso 4 años, la pradera está constituida por principalmente alfalfa en aquellas áreas donde la alfalfa puede andar, sumado a una gramínea perenne y trébol blanco en la mayor cantidad de los casos. A eso le sumamos un verdeo de invierno y luego viene un verdeo de invierno y después un verdeo de verano. Estas son las dos situaciones que les quiero plantear para después ver las diferencias entre una y otra y ver algunos aspectos de área efectiva y producción de esas rotaciones. Aquí, bueno, presento la rotación de 3 años, esa que le decía, con una marco durante el año cuál es el área efectiva de esa rotación. Los cuadros que ven con grises son los momentos donde esa área no está disponible dentro de la rotación. Acá a lo que voy claramente es cuando planteamos diferencias entre una rotación corta y una rotación larga, lo que decimos siempre es, las rotaciones cortas lo que tienen que tener es durante el año menor área efectiva de pastoreo. Y eso después lo vamos a ver en los promedios y lo vamos a tratar de contrastar un poco. Esto es un marco muy general para discutir esto y para ver cuáles son las cosas que podemos estar cambiando dentro de esta rotación. Después les voy a presentar los promedios. Y bueno, esta es la rotación de 5 años, donde tenemos los 3 primeros años de pastura, o 4 en este caso, luego el verdeo de invierno y el verdeo de verano. Como ven acá, si se fijaban en los valores de área efectiva, en la rotación más corta había momentos donde teníamos un 30% de área disponible y eso se repetía en varios de los meses de todo el año. En este caso, el momento donde tenemos menor área efectiva, estamos con un 60% de área efectiva. Y acá los promedios. Hacemos un promedio de área efectiva anual según la rotación. En la rotación de 3 años tenemos en el entorno de un 61% de área efectiva anual. En la rotación de 4 años un 71% y en la rotación de 5 años un 77%. Y después lo que quise hacer es poner un valor relativo a 5 años. Dado el hecho que cuando decimos, bueno, tenemos un 61% del área efectiva, a golpe de ojo lo primero que decimos es tenemos un 40% menos. Pero en realidad lo que tenemos que comparar es cuál sería la otra rotación que a mí me posibilita tener más área disponible. Y en este caso, de las rotaciones que estamos manejando, es la rotación de 5 años. Entonces, si la rotación de 5 años es el mayor valor, o sea, el 100, ¿cuánto representa estos valores dentro de esa rotación? Y bueno, vemos que para 4 años sería un 92,2%, una disminución entonces de un 8 a un 10%. Para la rotación de 3 años, un 79%, o sea, una disminución de un 20% en el área efectiva máxima, llamémosle así. Bueno, enlazando un poco con lo que veníamos anteriormente, bueno, ¿cuál es la productividad de esos recursos forrajeros de las dos rotaciones que presentábamos? Y cómo podemos comparar una con otra. A efectos comparativos, yo acá planteo el comparativo de rotaciones a 5 años. O sea, establezco un periodo de 5 años y para ese periodo de 5 años
muestro cuál es la productividad de cada una de esas rotaciones, por lo cual la rotación de 3 años, por ejemplo, acá va a ser ya el inicio de la segunda, y en la de 4 solamente vamos a agregar la producción de la pradera de primer año, y la rotación de 5 años es la rotación, son los 5 años concretos, digamos. Acá algunas limitantes que podemos decir acá es, bueno, lo de los verdeos de verano lo dejé fuera, por el hecho de que incluiría en esta comparación, si siguiéramos un año más, incluiríamos solamente un verdeo de verano, o sea que me gustaba más ver estos números. Y bueno, acá estos son datos de Formoso del año 2010, datos generados en estanzuela. Es claro que en condiciones de buenos suelos y buenos niveles de fertilidad, eso hay que tenerlo en cuenta siempre. Y algunos aspectos a destacar, lo que siempre decimos del tema de las rotaciones cortas, con una altísima producción en un segundo año. Acá me parece importante ver cuál es nuestro objetivo. Yo creo que básicamente nuestro objetivo cuando planteamos una rotación debe estar en obtener niveles de producción en el entorno de promedios anuales, en el entorno de las 8 a 10 toneladas de materia seca. Eso es claro, y ahí, si bien es fácil decirlo, es más difícil hacerlo, pero a eso tenemos que apuntar. Entonces, bueno, pradera en la rotación de 5 años, y con la pastura que les hablaba anteriormente, de festuca, alfalfa y trébol blanco, producciones en el entorno de las 8 toneladas para pradera de primer año, en el entorno de las 10 toneladas para el segundo, repite lo mismo en el tercero, y acá vemos claramente la caída en producción en el cuarto año. Eso ténganlo en cuenta para alguna discusión que vamos a plantear después. Luego los verdeos de invierno, que estandarizamos y ponemos la misma producción de verdeo de invierno para las 3 rotaciones. La rotación de 4 años es similar a lo anterior, solo que no presenta este valor en un cuarto año, ya que la rotación se corta acá. Y en la rotación de 3 años vemos algunos valores destacados, como la producción de segundo año de trébol rojo con cebadilla, que es algo bastante conocido desde el punto de vista de cuál es el potencial que podemos obtener con esa mezcla. Acá repite lo mismo, o sea, en ese periodo, vamos a ver ahora en el siguiente, que la rotación de 3 años, claramente en lo que es producción de materia seca por hectárea por año, está por encima de las otras rotaciones. Si bien no es para nada despreciable la producción de materia seca que tiene cada una de estas. Un poco lo que voy con estos datos y a este enfoque que le di es, bueno, discutimos por un lado cuáles eran las áreas efectivas, cuáles eran los promedios de área efectiva anual. Bueno, acá discutamos y veamos cuáles son las diferencias en cuanto a producción de cada una de las rotaciones. Después cada productor le pondrá sus números y optará por una u otra rotación y una u otra pastura corta o larga, o mejor le convenga. Para todos los 5 años y la comparativa de las rotaciones, vemos que la rotación de 3 años en un periodo de 5 años está en niveles de producción de 56 toneladas versus la rotación de 5 años de 42,2 toneladas. Eso nos arroja un 30% por encima de la rotación de 5 años. A esta discusión que venimos teniendo es, bueno, y eso cómo se ve afectado por la persistencia. Por eso les marqué la pastura de cuarto año donde caía la producción de materia seca. Y bueno, ¿qué es la persistencia que tanto discutimos y tanto nos complica a veces en la vida? La persistencia es el resultado de la interacción de diversos factores como clima, variedades, enfermedades, plagas, manejo, competencia y otros, interaccionando en forma bien distinta en cada ambiente, o sea, complejo. Por eso me gusta un poco achicar ese concepto grande y definir desde el punto de vista de estos sistemas qué es la persistencia productiva, que hoy algo ya les comenté. Yo creo que la persistencia productiva es aquella con elevados niveles de rendimiento de forraje en un periodo que va a los 4 o 5 años, algunos casos puede ir algo más, resultado de diversos factores, lógicamente, como los que veíamos, pero donde el manejo va a estar jugando un rol esencial en las pasturas de nuestras condiciones climáticas.
Y por otro lado va a potenciar o limitar las características que tenemos en nuestro material genético. Esa relación es bastante importante a efecto de definir la persistencia productiva. Más allá de este periodo de 3, 4 o 5 años, creo que empiezan a jugar un grupo de factores mucho más amplios del que ya venía jugando. O sea, va a ser bastante difícil identificar cuál fue el factor que estuvo afectando esa pastura por la cual no persistió más allá de ese periodo. Y engancho eso del concepto de persistencia y manejo y material genético sobre el cual aplicamos un manejo, con el tema de efecto de la frecuencia de pastoreo. Hoy de mañana ya se discutió algo, es interesante ver que esta discusión siempre la estamos teniendo. Y bueno, acá se presenta efecto de la frecuencia de pastoreo en la producción de forraje de otoño-invierno en una pastura de festuca más alfalfa, y un manejo normal y un manejo frecuente. En el manejo normal, durante la primavera-verano, se realizaron 3 pastoreos y en el manejo frecuente se realizaron 5 pastoreos. Ustedes ven ahí que la producción para el manejo normal estuvo en las 6,4 toneladas de materia seca y en el manejo frecuente 4,5 toneladas durante ese periodo. Posteriormente eso, en otoño-invierno, en el manejo normal se realizaron 2 pastoreos con una producción con 4 toneladas y en el manejo frecuente 3 pastoreos con una producción en el entorno de 2 toneladas de materia seca. Eso nos dio como producto un total de 10,8 toneladas de materia seca para ese año de evaluación en 5 pastoreos y un total de 6,4 toneladas en 8 pastoreos. Claramente acá el mensaje es que no por hacer más pastoreos y pastorear más intenso vamos a lograr una mayor productividad. Es claro que vamos a tener que tener en cuenta las características de la pastura y la disponibilidad que tiene esa pastura en el momento de entrar a pastorear, considerar todo el tema de las reservas, la posibilidad de esa pastura de tener un buen rebrote. Y bueno, eso es muy difícil. Esto no quiero que lo lleven a número de pastoreos por estación. Eso es claro que no es el mensaje, sino que el mensaje es debemos entrar a pastorear cada pastura cuando tengamos un disponible que nos haga pensar que vamos a tener un buen rebrote y no vamos a estar afectando la producción futura de esa pastura. Bueno, en este contexto que veníamos discutiendo, con estos datos, ¿qué es lo que podemos cambiar? Yo creo que una de las cosas bien importantes a tener en cuenta es el tema de definir una rotación a usar y ser lo más estricto posible en los momentos de intervención. Es fácil decirlo, difícil hacerlo en algunos momentos, cuestiones climáticas, cuestiones de manejo del sistema, del predio, pero esto es bien importante. Cuando definimos una rotación, tratemos de ser estrictos en el momento en que vamos a intervenir sobre esa rotación y hacer lo que teníamos planificado hacer. Esto sin duda que en el largo plazo va a hacer que logremos esa productividad que estábamos hablando. Una alternativa que se viene trabajando desde INIA en algunos años es el tema de siembras de verdeo tempranos. Alejandro hoy comentó algunas cosas de eso. Creo que junto con el tema de siembras de verdeos tempranos, que es una posibilidad a cambiar, tenemos que pensar en el tema de escalonamiento de siembras de avena y ryegrass. Creo que el utilizar uno u otro no cierra la posibilidad para ninguno de los dos. Se puede empezar en escalonar cualquiera de los dos y potenciar la producción de cada uno, aprovechándolo en su mejor momento. Este es un trabajo de Rodrigo Zarza en el año 2011, fueron 3 años de evaluación. Es efecto de la siembra sobre la distribución estacional de materia seca en verdeos de invierno. Hoy ya Alejandro se los comentó, se trabajó estos datos principalmente con avenas en siembras del 15 de febrero. Y acá esto si lo juntamos con los momentos que veíamos, que teníamos menor área efectiva de pastoreo en los cuadros anteriores, claramente estas producciones de 3 toneladas y media en el otoño y 3 toneladas y media en el invierno, principalmente la de otoño, va a hacer que podamos tapar uno de los grises que teníamos en el cuadro.
Después viene la otra parte de si eso lo dejamos acumular o si eso pasa a un bombardeo de verano, o lo quemamos temprano, eso depende de nuestro sistema. Pero esta es una alternativa. ¿Cuál es otra de las alternativas que visualizamos como posible que puede sumar a lo que estamos buscando, que es alta producción? La siembra la siembra de pequeñas áreas de forrajeras estivales. Quizás alguno de los que nos ha estado acompañando en las jornadas de lechería que se han hecho durante verano ha visto el tema de las forrajeras perennes estivales o gramíneas megatérmicas que tenemos en la unidad. Aquí la propuesta simplemente es contar con un área reducida dentro de los predios que puede no estar dentro del sistema de rotación, estamos hablando de un 3, un 5% de un área que destinamos a estas forrajeras, que usamos en forma de resorte, digamos, en momentos de escasez de forraje, y que podemos llegar a potenciar con alguna estrategia, como por ejemplo el tema del riego con agua de fluentes sobre estas perennes estivales. ¿Qué es lo que hemos podido ver con estas forrajeras? Esto fue una de las primeras experiencias que hicimos. Esto fue siembra del 9 de diciembre de 2009, un año muy lluvioso. Un mes después teníamos esto. Después vamos a ver estos datos. Y bueno, y sobre esa base y en el acumulado de los años que fuimos evaluando, vimos que con estas especies lográbamos siempre, con algunas más que con otras, lógicamente, pero lográbamos siempre en un periodo de producción, acá tenemos que cambiar bien el ojo, digamos, y el foco, y estas especies están produciendo, su aporte de materia seca va en el momento desde inicio de primavera hasta ya entrado el otoño. Ahí es el momento de aporte de estas forrajeras. Y ahí, en ese momento, es que evaluamos su producción para primero, segundo y tercer año. Y anduvimos siempre en el entorno de 10 toneladas de materia seca en un periodo bastante acotado. Esto, y en la sumatoria, de los primeros 3 años, tuvimos producciones por encima de las 25 toneladas de materia seca acumulada. Eso nos abre un espectro interesante para investigar dentro de esto y ver cómo esas pasturas, cómo debemos manejar más eficientemente esas pasturas para lograr estos potenciales que tuvimos, pero también estar por encima de eso. Y tengan bien en cuenta que en este caso estamos hablando de perennes, o sea, por lo cual en el segundo año nosotros, si logramos una buena implantación aquí en el primer año con siembras de octubre, noviembre, en el segundo año, ya si la primavera viene bien, con buena humedad y estamos trabajando con una buena fertilización, ya en septiembre, octubre estaríamos pudiendo entrar a pastorear o a cosechar o a cortar una pastura de este tipo, cosa que si pensamos en un bombardeo de verano normalmente no podríamos estar haciendo en ese momento. Seguimos con qué podemos cambiar. Creo que el uso de gramíneas perennes de mayor calidad es un aspecto interesante que deberíamos seguir explorándolo. Hoy en día contamos con cultivares de festuca que han sido seleccionados por calidad. Festuca Iña Fortuna, acá lo pongo solamente comparativo con Tacuabé por el hecho de que el objetivo fue mejorar calidad sin perder rendimiento de materia seca. Eso hay que tenerlo claro. Y lo que muestro es la gráfica de digestibilidad de materia orgánica para los dos tipos de festuca. Ven claramente que durante todo el ciclo Fortuna se encuentra a 2 puntos de digestibilidad por encima de Tacuabé. Y acá también remarcar algunas cosas que lo han visto en la unidad de lechería, que es lo interesante que resulta un material de este tipo en el momento donde estamos buscando calidad y en el momento de la primavera, donde normalmente todo se nos pasa y las festucas más tempranas se encañan, y con este tipo de materiales que encañan tarde y mantienen calidad, podemos lograr una calidad más extendida durante el ciclo de la pastura. ¿Qué otra cosa podemos cambiar? Acá no descubro nada, muchos de ustedes lo utilizan, el uso de gramíneas perennes con adaptación a suelos más livianos, específicamente hablando de dactilis. Hoy en día contamos con 2 nuevos cultivares de dactilis
que suman a lo que ya nos estaba dando el cultivar Iña o Verón. Dactylis, ustedes saben claramente que es una especie que anda muy bien en suelos más livianos comparativamente con Festuca, y tiene una muy buena producción de verano. O sea, las pasturas con Dactylis normalmente se enmalezan mucho menos que las pasturas, que otro tipo de pasturas. Y en este caso, con estos nuevos cultivares, incluso se potenció la producción de verano. Sumémosle a eso altos niveles de sanidad muy buenos, porcentaje de susceptibilidad a royo y manchas foliares muy bajo, en el entorno de un 10% y un 20%, que todos ellos están sumando a lo que buscamos, que es el tema de persistencia. Seguimos en la parte de qué podemos cambiar. Todo como alternativas y cada uno adoptará lo que le parezca y verá lo que le conviene más a su sistema de producción. Explotar el potencial de los regrases de ciclo completo o ciclo largo. Este es un ensayo muy básico y muy inicial que realizamos en pasturas el año pasado, donde evaluamos 3 cultivares de regras y una línea experimental, donde se sembró el 5 de marzo y evaluamos para producción de forraje hasta el 20 de agosto. Luego de eso lo cerramos y cortamos cada uno de los materiales en un momento que estaría apto para hacer una reserva. Y estas fueron las producciones que tuvimos desde el periodo del 20 de agosto hasta noviembre, inicios de noviembre. Eso nos está dando, en este caso con una línea experimental, pero con los otros también, nos está dando producciones que andan en el entorno de 13, 14, 15 toneladas de materia seca. Eso en un periodo del verdeo de invierno, un periodo bien acotado, y va en la misma línea de todo lo que hablábamos hoy en día y se hablaba en otras presentaciones, que era aumentar la producción de materia seca y de forraje, de fibra dentro del tambo. Rescato este gráfico viejo de un ensayo de Morón, en Niña de la Estanzuela. Acá no quiero que focalicen en la curva de respuesta, simplemente quiero poner de manifiesto el tema de que también podemos buscar más producción en las pasturas mezclas. Si bien hoy hablábamos de todo el tema del beneficio de las leguminosas y que no está ante el juicio obviamente, también pensamos que a veces estamos trabajando en pasturas que lo que le falta es muy poco y podemos potenciar su producción. Acá claramente se ve en una pastura, en este caso era una pastura de tercer año con niveles de producción bajos, que una fertilización con nitrógeno potenció su producción. Acá lo que estoy tratando de decir claramente no es pongámosle más nitrógeno y obtengamos más producción, sino en ciertos momentos donde buscamos potenciar una pastura o necesitamos un plus chico, podemos llegar a utilizar como una herramienta la fertilización nitrogenada sobre pasturas mezclas. Esto solamente es para tenerlo en cuenta. Esto es una herramienta de manejo. Tengamos en cuenta la fecha de floración de las gramíneas. Esto es un cuadro de fecha de floración de todos los cultivares Iña, festucas, raeraces y festulolium, cebadilla, olcus, dactylis que hoy hablaba. Y ahí vemos que hay un espectro bien grande de fechas de floración. Y bueno, tenemos que conocer ese espectro de fechas de floración para saber el momento donde tenemos que estar pastoreando una pastura más intensamente para potenciar la persistencia que hoy hablábamos y que es tan buscada. Este cuadro lo puse simplemente para definir cuál es el problema, digamos. Factores que inciden sobre el rendimiento de forraje. Espero que la charla haya llevado un poco a esto. En realidad la producción de forraje es un tema bien complejo y arranca desde el momento donde tenemos que seleccionar el sitio a donde va a ir nuestra pastura, seleccionando la especie que se va a adaptar a ese sitio, teniendo en cuenta el cultivar, teniendo en cuenta los niveles de fertilidad, los nutrientes y el manejo de la fertilización, y todos ellos van a estar incidiendo sobre el rendimiento de forraje. Ese rendimiento de forraje obviamente se va a relacionar con la calidad y el tema del pastoreo va a estar controlando e influenciando tanto la calidad como el rendimiento de forraje. Esto solo para que lo tengan en cuenta y vean que
que el problema o la situación no es sencilla. Son un grupo grande de factores que interaccionan en todo momento. Algunas reflexiones finales acerca de esto. Creo que existen experiencias muy exitosas en cuanto a altos niveles de producción de pasturas. Para el área de producción lechera, por suerte, la información es bastante abundante en cuanto a producción de las pasturas. Creo que es fundamental que desarrollemos paquetes tecnológicos para cada pastura en específico e incluso pensando en las necesidades de cada productor. Existen nuevos desafíos, como algunos de los que les presentaba, sobre los cuales se viene trabajando y trataremos de seguir generando información. Las pasturas continúan siendo una base sólida para los sistemas de producción de menor costo y el conocimiento es uno de los insumos fundamentales para la obtención de pasturas de alta producción. Creo que debemos juntar todo lo que veníamos discutiendo, juntar todos los factores que están afectando las pasturas y tratar de hacer un manejo lo más ajustado posible de cada uno de ellos, buscando siempre esta alta producción que venimos discutiendo durante todo el día de hoy. Por mi parte, gracias por su atención.